Bien, comencemos. Lo que tenemos aquí es el informe desclasificado del incidente 8734. El objetivo de esta sesión es claro. Vamos a analizar a fondo uno de los casos de contención anómala más prolongados que hemos registrado. Y, lo que es clave, la extracción exitosa de la persona involucrada. Quiero dejar algo claro desde el principio. Toda la información que vamos a ver viene directamente del expediente que se recuperó en campo. No hay especulaciones aquí. Vamos a centrarnos en la evidencia principal, la pieza que, al final, nos dio la llave para resolver todo este asunto. Y bueno, la pieza central de toda esta investigación es esto: una simple nota manuscrita, que hemos catalogado como Intento 53. No se dejen engañar por su simpleza. Este papel es absolutamente crucial. Fue la única comunicación que el sujeto tuvo con el mundo exterior en casi 8 años. La nota empieza así, directo al grano. Con estas palabras se presenta nuestro sujeto, Allen Grady. El resto del documento es, básicamente, su testimonio en primera persona, de lo que vivió, de su encierro, y todo comienza con un suceso que francamente no tiene explicación. Así que, ¿cómo empezó todo? Según su propio relato, el evento que lo desencadenó todo ocurrió en diciembre de 2008. Su descripción es peculiar. Dice que fue como si su casa entera de repente se hubiera caído. Ese fue el momento exacto en que empezó su aislamiento. Y es aquí donde las cosas se ponen realmente extrañas. Grady descubre la paradoja espacial de la peor manera posible. Intenta salir, abre su puerta principal y nada. No lo lleva afuera, lo devuelve al interior de su propia casa. Imagínelo, la salida simplemente ya no era una salida. Y para que quede totalmente claro, no hablamos solo de la puerta principal. Hablamos de cada puerta, cada ventana, cualquier punto que se les ocurra para salir estaba comprometido. Nuestro análisis operativo lo confirmó después. La casa se había transformado en un bucle topológico cerrado, una trampa perfecta. Pero no se rindió tan fácil. Incluso intentó romper las ventanas a la fuerza. ¿Y saben qué? Lo logró. Rompió una. Pero el resultado fue exactamente el mismo. Volvió a aparecer dentro de la casa. Y este punto es fundamental, porque nos demuestra que no se enfrentaba a una barrera física, como un muro invisible. No, esto era algo mucho más profundo, una distorsión espacial. Ahora, pasemos a la supervivencia a largo plazo. ¿Cómo se las arregló alguien para vivir así? Porque las condiciones dentro de esa casa desafiaban todo lo que conocemos sobre física y biología. Lo obligaron a adaptarse, a jugar con un nuevo conjunto de reglas, por así decirlo. Miren esta cronología, pone las cosas en perspectiva, ¿no? Diciembre de 2008, la casa cae. Pasan los meses y se da cuenta de que el día nunca termina. Pasan por años y entonces aparecen los visitantes. Y no es hasta julio de 2016 que su nota es descubierta. Estamos hablando de casi 8 años. 8 años atrapado en un solo día sin fin. Y esas reglas de las que hablaba eran, muy específicas. Primero, una luz diurna perpetua como un amanecer eterno. Segundo, su necesidad de dormir se redujo drásticamente. Tercero, y esto es clave para la supervivencia, el agua potable solo se podía obtener de una jarra con filtro que tenía en el refrigerador. Y cuarto, la comida. La comida simplemente aparecía, se manifestaba al azar en el sótano. O sea, el entorno no solo lo tenía atrapado, sino que de una forma muy extraña y precaria, también lo mantenía con vida. En medio de toda esta locura y aislamiento, Grady encontró compañía. Un ratón. Le puso de nombre Louie. Y este pequeño animal se convirtió en el único ser vivo, además de él, con el que tuvo contacto durante años. No podemos subestimar el impacto psicológico que algo así puede tener. Y justo cuando parecía que la situación no podía ser más extraña, lo fue. Varios años después de quedar atrapado, algo cambió. El lugar dejó de estar vacío. Empezaron a aparecer entidades desconocidas. Y esto, por supuesto, cambió por completo la dinámica de su encierro. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿seguía realmente solo? Porque sí, su aislamiento de otros seres humanos había terminado, pero fue reemplazado por algo distinto, una especie de cohabitación totalmente pasiva y francamente desconcertante.
El informe de Grady es muy específico sobre cómo eran estas entidades. Las describe como altas y delgadas, sin ningún rasgo facial discernible. Imagínense eso, sin rostro. Y su comportamiento era pasivo, no hostil. Simplemente deambulaban por la casa sin rumbo fijo o a veces se quedaban observándolo. No eran una amenaza física, pero su simple presencia debía ser una anomalía constante y aterradora. Y hay una frase en su nota que lo dice todo, que resume lo surrealista de la situación. Escribe: a veces se sientan a mi lado mientras veo la televisión. Así de simple. Se desarrolló una especie de coexistencia silenciosa. Estas cosas compartían el espacio con él, como si fueran espectadores mudos de su vida en cautiverio. Todo esto nos lleva al punto culminante de su testimonio. Después de años, de incontables intentos fallidos, de casi haberse rendido, Grady identifica una posible salida. Ojo, no para él físicamente, sino para un mensaje. El momento clave, el punto de inflexión, llegó con una observación increíblemente simple. Se dio cuenta de que los objetos que pasaban por la ranura del correo no volvían a aparecer dentro de la casa. Era la única, repito, la única excepción a la regla. La única pequeña grieta en su prisión perfecta. Y la motivación que lo impulsó a escribir esa nota es profundamente humana. No se trataba solo de una estrategia para escapar. Era un grito desesperado, un grito que venía de años y años de soledad y de haberlo perdido todo. Y con esto termina su mensaje, una súplica final. Por favor, ayúdenme. Esas fueron las últimas palabras que escribió. Un tiro al aire con la esperanza de que alguien, en alguna parte, la encontrara. Y la encontraron. A partir de aquí, el tono del informe cambia por completo. Dejamos el testimonio personal de Grady y pasamos a un procedimiento operativo estándar. A continuación, se detallan las acciones que tomó el MEG en cuanto se descubrió la nota. Como pueden ver en el registro de acción, todo sucedió muy rápido. El 9 de julio de 2016, un operativo encuentra la nota. El intento 53. Ese mismo día, la misma unidad logra entrar a la estructura y asegurar a Allen Grady. Y para el 23 de julio, el sujeto ya estaba reintegrado y a salvo. A raíz de esto, la ubicación anómala ha recibido una designación oficial. Ahora se la conoce como Nivel 53. Y el nombre, por supuesto, no es casualidad. Es un homenaje directo al 53º y, finalmente, exitoso intento de Grady por contactar al exterior. Y aquí está el punto clave para nosotros. El caso de Allen Grady no es solo una increíble historia de supervivencia, se ha convertido en una pieza fundamental para nuestros protocolos de ahora en adelante. Entender cómo funcionaba este bucle y, más importante, cómo se pudo romper, es absolutamente vital para futuras operaciones. Así que cerramos este análisis con una pregunta operativa para todo el equipo. Piénsenlo, si este sistema, una prisión casi perfecta, tenía una única vulnerabilidad, eso nos obliga a replantearnos muchas cosas. ¿Cuántas otras prisiones perfectas podrían existir por ahí con una debilidad que simplemente todavía no hemos sido capaces de encontrar? Fin del informe.